Perfecto. Entonces, no habiendo consultas, continuamos con nuestro capítulo 4, correspondiente al diseño de fundaciones, particularmente las fundaciones superficiales, y vamos entonces en este caso a usar todos los conceptos que hemos venido hilando, desde resistencia, parámetros de campo, de formación, parámetros elásticos. Todo esto va a empezar a confluir en estos 3 capítulos prácticos, es decir, fundaciones, muros de contención y taludes. Partimos con el primer caso concreto, definiendo las fundaciones en los 2 grandes grupos, que serían las fundaciones superficiales y las fundaciones profundas, donde la fundación superficial, pues como su nombre lo indica, lo que busca es un traslado de la carga al suelo desde la menor cantidad de excavación posible, y que las dividimos, como hemos hablado, entre zapatas y losas, y que acuñándole aspectos relacionados con su rigidez, nos volcamos un poco a que la zapata tiene un comportamiento predominantemente o prácticamente rígido, y la losa va a tener un comportamiento semi-algo. Hay varios motivos para elegir una u otra, y eso los vamos a ver más adelante. Por otro lado, y tópico ya de un siguiente curso, que son lo que se toca en el curso de fundaciones, el curso optativo me refiero, están las fundaciones profundas, que buscan básicamente, o por premisa, digamos, general, el superar un estrato que tenga baja resistencia hasta llegar a un estrato de alta resistencia. No es la única razón por la que se usa una fundación profunda, pero predominantemente es por ese motivo. Y así podemos dividirlo en zonas de mejoramiento o fundaciones que requieren una columna de mejoramiento de suelo, y los tradicionales pilotes, que los dividimos en pilotes preexcavados, que son pilotes donde yo hago una excavación y después vierto el hormigón y demás, o los pilotes hincados, que son elementos prefabricados de hormigón o elementos de acero o madera que se hincan directamente mediante vibración o golpeteo en el terreno hasta llegar a la zona de interés. En términos de diseño, la verdad que los dos funcionan de manera similar, es decir, se hace un análisis por resistencia, se hace un análisis por deformación, y lo que buscamos finalmente es entregar una carga de diseño. Eso es lo que estamos buscando con la fundación, con el diseño de la fundación. Carga de diseño. Ese es el output casi que único como valor, digamos, final. Entre los diferentes secuencias de cálculo que también tengo quizá otros outputs que tengo que ir identificando. Así que yo aprovecho y les pregunto. La carga de diseño obviamente es nuestro punto final. Yo tengo que pasar una carga de diseño que garantice resistencia y deformación, y ese es el principal. Pero la pregunta es, ¿qué otra variable consideran ustedes que es el output, el valor de salida, la variable de diseño que ustedes deberían de incorporar en un diseño determinado respecto de la fundación? ¿Quién me indica otra variable? Carga de soporte. La carga de soporte es esa misma carga de diseño, para que lo que llamamos como capacidad de soporte, carga admisible, capacidad por que a veces están los libros, todo eso es el mismo parámetro. Es lo mismo que Se medía, ¿no? la carga última, profe. Es exactamente, lo que pasa es que todo tiene vínculo a la carga última, pero la carga última generalmente se usa cuando hablamos de resistencia, refiriendo a que es el último nivel de carga en términos de resistencia. Todo eso, todo lo que ustedes tengan relación con carga, se resume en términos de diseño en carga de diseño. Tras eso, hay una carga por resistencia, una carga por asentamiento. Pablo nos indica que asentamiento. El asentamiento no es una variable de diseño en este caso, por lo menos directa, pese a que tiene uso, porque más bien el asentamiento es un parámetro de diseño. Yo defino cuánto se me asienta la zapata y entonces digo, para evitar que se supere mi asentamiento máximo de diseño, incorporo tal tamaño. ¿Ya? ¿Quién más me indica las condiciones
de output, de salida, digamos, del sistema. Espero sus respuestas para continuar. Profe, ¿Sí, Hans? le había colocado algo en el chat, no sé si estará correcto. Pero cuéntame por acá nomás. Es que el chat me toca Yo punta creía de la que podía ser presentación. la geometría. Absolutamente. La geometría de la fundación es el output fundamental porque la carga, si bien es nuestro parámetro para diseñar, esa carga tiene una relación directa con la geometría. Entonces nosotros decir cuánto es el B por L, tiene vinculado un nivel de carga, pero fundamental. O sea que, de hecho, cuando ustedes dicen, quiero diseñar mi fundación, creo que lo primero en términos de costos que se les ocurriría sería decir, bueno, ¿y cuánto va a ser el ancho? Porque eso va a representar X cantidad de hormigón. Y hay otra variable. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede ser una variable de diseño? Estamos en geometría, carga. ¿Qué otra cosa se les ocurre de una fundación superficial? Hans. Como la resistencia que va a tener el hormigón, ¿o no? O sea, si ocupo un G40 o algo así para hacerlo. Bueno, estructuralmente lo es. Sí, tiene razón, estructuralmente lo es. Geotécnicamente no hay mucha influencia, salvo en el aspecto de rigidez, pero puede ser una variable a considerar más desde el punto de vista estructural, pero lo es. Diego. La flexibilidad de la fundación. Tiene que ver con justamente esto, tiene que ver con la flexibilidad de la fundación, con el material que se está usando. Sí, geotécnicamente tiene influencia en los incrementos de esfuerzo y la distribución, pero tiene baja implicancia en el diseño geotécnico, pero tiene implicancia, o sea, es correcto. ¿Qué otra cosa ustedes creen diseñando la fundación? Dicen, esta cuestión me condicionaría mucho mi proyecto de un sistema de fundación superficial. Están ahí y dicen, bueno, ¿qué otra variable creen ustedes que es muy fundamental? La saturación del suelo. Sí, pero esa no es variable de diseño, ojo. Sí, absolutamente. Saturación, todo lo relacionado con el suelo fundamental. Pero nos estamos centrando ahora es, ustedes están entregando el diseño, estamos haciendo una valoración geotécnica. Yo aquí estoy partiendo como por el final. Vamos a ver qué variable requiero del suelo para hacer nuestro diseño de la carga y demás. Saturación, absolutamente que condiciona el diseño. Pero lo que quiero centrarme ahora es qué variables de salida. Y vamos en geometría, carga, rigidez de la fundación, que me lo indicaban en material y espesor, que es el punto que definen la rigidez, y faltaría uno. ¿Puede ser la profundidad, profe? Absolutamente, Cristóbal, la profundidad. Y de hecho la profundidad en términos de costos a veces juega más implicancias que la misma geometría porque implica excavar y a su vez poner más hormigón. Entonces yo creo que nosotros estamos persiguiendo básicamente esas variables. Y eso es bien importante tenerlo presente cuando estamos estudiando cualquier método, independiente de que hoy estemos hablando de algo geotécnico. Si ustedes en ingeniería les piden hacer un algo, sí, aquí, adelante. ¿Alguien me habló? No. Si ustedes en ingeniería están buscando hacer un diseño que les pidan de algo que no necesariamente, digamos, dominen o van a empezar a estudiar, lo primero que ustedes dicen, bueno, ¿cuál sería el output? Si me dicen, oye, ¿será que me hacen el diseño de, iba a poner una cosa que es geotécnica, pero de una columna de grava? Entonces, bueno, ¿y cuál será el output de esto? Porque ¿qué es lo que persigue una columna de grava? Una columna de grava, entre otras cosas, es un pilote de grava y que se usa principalmente para disipación de incrementos de presión de poros y evitar la licuefacción. Entonces, cuando me dicen, es que lo que involucra es esto, entonces yo digo, perfecto, aquí hay un tema de licuación, aquí hay un tema de liberación de presión de poros, entonces los outputs van por ahí. Pero ahora estamos hablando de la fundación, entonces indicar qué es lo que requiero yo de salida es fundamental. Y lo que yo le he mencionado desde hace un rato, bueno, en algunas otras sesiones, es que el dominio de un tema no lo radica en saber cuál es la ecuación para hacerlo, sino la implicancia que tienen las variables y los parámetros en el diseño que nosotros vamos a hacer. Entonces, identificar esto, por ejemplo, ¿qué tiene más peso? ¿El enterramiento de la fundación o la geometría? Porque así entonces podemos hacer un diseño más acertado respecto de los requerimientos del proyecto.
Entonces es bien importante tener eso claro y por eso es que se hace toda esta introducción en relación a los parámetros de entrada. Geométricamente, Bruno, adelante. Profe, disculpe, vendrían siendo entonces la carga, la geometría, la profundidad. ¿Y cuál sería el último que dijo? ¿La rigidez? La rigidez, que quizás es mixto entre la parte estructural y la geotécnica. Y en la rigidez particularmente, las variables serían espesor y materialidad. Gracias, profe. Perfecto. Con respecto a ese punto geométrico, pues nos vamos a enfrentar a geometrías de diferente índole, muchas de ellas amarradas por el requerimiento arquitectónico y a su vez estructural. En las definiciones típicas que tenemos de las fundaciones, pues tenemos cuadradas, rectangulares, que le llaman combinadas, que es básicamente que dos cargas lleguen a la misma zapata. Fundaciones circulares, que pueden ser quizá eficientes desde el punto de vista de la materialidad, pero a su vez complejas desde el punto de vista de la construcción, y eso hace que sean quizá en muchos casos poco usadas. Una de las más habituales en el caso de fundaciones de casas o de edificios, que es la fundación continua, que es una fundación muy larga respecto de su ancho. Esa condición de muy larga hace que nosotros tengamos un problema de deformación plana, esos problemas de deformación plana que hablábamos también en el capítulo 1, y esa condición de fundación continua, para que ustedes tengan de referencia, la empezamos a definir cuando el largo es del orden de más de 6 veces su ancho. Ahí empezamos a decir, ya, el comportamiento de esto es como una fundación continua, o una franja, o una street foundation. Y el otro caso muy particular son las fundaciones anulares o tipo anillo, que son poco habituales, se trabajan como una suerte de fundación continua, obviamente anular, y tiene quizás su uso en fundaciones para silos o para algunos tipos de geometrías de tipo industrial, que puedan tener esta facilidad de operatividad con una fundación con esas características. Adicionalmente, todas las fundaciones superficiales, por lo menos en países de alta sismicidad, deben de tener una unión, ¿ya? La unión se hace mediante una viga de fundación, obviamente, pero que también le llaman una viga de amarre o una viga de cadena o las cadenas de la fundación, bueno, llaman de diferente tipo en diferentes países, y que básicamente lo que persiguen es que se genere un sistema de fundación y no simplemente fundaciones aisladas. Esto principalmente para fundaciones de edificios, más no necesariamente, o de casas, digamos, pero más no necesariamente en edificios industriales. En edificios industriales la luz, la separación entre las zapatas es tan alta y los requerimientos también son de otro tipo, que posiblemente en esos casos los amarres no estén. Pero en la mayoría de las otras situaciones las vigas están incorporadas, generando un sistema de fundación. Y uno podría tener dos alternativas de amarre, que son esta viga a nivel de la fundación y obviamente esta otra que está un poco más arriba, y la sección y la altura pues va a depender de la solicitación estructural que se define. Nosotros nos centramos básicamente en diseñar la fundación, digamos. Este elemento de fundación funciona como amarre estructural, por lo que no hay un diseño geotécnico. Pero lo que sí es que la viga de fundación sí contribuye a evitar deformaciones diferenciales. Es decir, que esta zapata baje un tanto y esta baje otro tanto diferente, pues genera una rotación que hace que cuando yo ponga este elemento de fundación, pues su rotación sea menor o su giro sea menor. Eso se llama una reducción de la distorsión angular que se pueda generar en el sistema. Eso son vigas de amarre o vigas de fundación. Ahora, desde el punto de vista práctico, yo les pregunto, si llamamos a esto la opción A, la primera que está acá, y esta la opción B, desde el punto de vista práctico, ¿cuál ustedes usarían? ¿La A o la B? ¿Cuál creen ustedes que sería más recomendable? Desde el punto de vista práctico. La A. O ¿Por qué usaría la A? sea, me imagino que con la B uno tiene que asegurarse de que esté a la misma altura y no sé qué. Cambio la B, o sea, perdón, la B. Y con la A es cuestión de, no sé, uno podría... Se me imagina que es más fácil de construir. Ya, perfecto. Sí, no, está muy bien. ¿Quién más me dice algo respecto de las opciones y la opinión que tiene? Hans.
Profe, yo creo, o sea, a simple vista quizás la B porque implica menos material, hay que colocar, parece menos hormigón. No sé. Por Sí, eso como que me llama la atención. ya, perfecto. Ya, yo les comento acá. Diego, adelante. Ah, sí, no, que la A yo creo que también una de las facilidades que tiene es que tengo que hacer un solo proceso de montaje, en cambio en la otra sí o sí tengo que por lo menos tener dos procesos de montaje y eso puede generar mucho más trabajo. Perfecto. No, excelente los comentarios. Aquí yo les comento, obviamente las decisiones, aquí empezamos a ver el tema del diseño y la opinión que nosotros tenemos respecto de ciertos procesos. Y podrá uno decir, no, mire, no me convence esto, yo lo haría de tal manera y se abre el mundo profesional, como evidentemente ocurre en la vida real profesional. Ahora, aquí hay un alcance de gráfico, digamos, que lo que comentan respecto del hormigón, claro, esta quedó quizá un poquito más pequeña aquí geométricamente que esto, pero realmente la rigidez de este sistema va a depender del requerimiento estructural, o sea que realmente si quisiera comparar una u otra, pensemos que tienen la misma altura ambas, ¿ya? Pero les comento lo siguiente, desde el punto de vista práctico, lo que me indican del moldaje y lo que me indican de la construcción tiene unas ciertas ventajas, efectivamente, pero la principal desventaja del sistema A versus al sistema B es la excavación. Porque resulta que en el sistema A yo tengo que excavar toda la planta de fundación hasta al nivel del sello, toda completa, después poner el moldaje y hacer la viga y amarrar las fundaciones. Si yo me voy al sistema B, solamente excavaría hasta este nivel que se le denomina el sello de la fundación, la base de la fundación, que es el sello de la fundación. Excavaría solamente, en este caso particular, los dados correspondientes a la fundación. Acá no excavaría nada, todo esto lo tendría con suelo y solamente amarraría acá arriba. Entonces, y obviamente cuando tengo este nivel acá debe ir un radier y aquí tiene que ir pues otro tipo de material para pues poner funcional la estructura. Entonces, en muchos casos, estos amarres para evitar y agilizar este proceso de excavación, retiro de material o después rellenar, porque aquí hay que rellenar en los lados y rellenar en el lado, no se puede compactar y una serie de cosas. En muchos de los casos, la selección está por acá. No estoy diciendo que en todos, pero sí en una buena cantidad de casos, este sería el sistema. Y ya la altura de esta viga, para garantizar un cierto nivel de rigidez, ya más bien ahí es un requerimiento estructural. ¿Alguna consulta o comentario? Profe, yo tenía una consulta. Sí, adelante. Esas como conexiones también llevan su respectiva enferradura, ¿verdad? Sí, esto digamos un sistema solidario que tiene que amarrarse, esto tiene su enferradura también la misma viga, o sea, tiene que hacer todo el diseño estructural del sistema de fundación, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Bruno, adelante. entonces en ese caso, lo que usted preguntaba, es más, en la práctica se ocupa más el caso A, ¿cierto? No, Siguiendo. en la práctica se usa más el caso B, llamando B a este que estoy acá mostrando. El caso B que tiene menos excavación, menos excavación. Eso sería como por tema de costos también, ¿no? Claro, ahí uno tiene que empezar a cruzar el tema de los costos, claro que sí. Pero en muchos casos, esta es la alternativa. Exacto. Ya, profe, gracias. Perfecto, Bruno. Profe, una consulta. Sí, adelante, Benjamín. Y con el tema de la rigidez entre las dos fundaciones, porque Sí. yo veo que en la fundación a mi parecer hay como más rigidez porque están como pegadas, por así decirlo, con más áreas. En cambio, Sí. con la B, como que se ve que no hay tanta área como de conexión, por así decirlo. Sí, no, la observación es totalmente válida. Claro, mi mono particularmente en este ejemplo hace que esta altura sea mucho mayor que esta altura, pero la verdad que con respecto de la rigidez, el calculista va a definir esta altura para garantizar la rigidez que a solicitación estructural se tenga. Entonces uno acá puede tener alturas de 50 centímetros, 80 centímetros, y esto se va aumentando para garantizar esa rigidez. Pero ese punto que usted indica es fundamental, porque si lo que estoy buscando es rigidizar mi sistema,
claro, mi altura de la viga tiene que garantizar eso, por lo que si la subo no es como que yo la pueda acá disminuir. Quizá acá lo que me conviene en términos del gráfico es ponerla igual un poco más alta para que no dé la percepción de que necesariamente al subirla yo le bajo la altura. No, no necesariamente. Puede tener, esta también puede ser de altura menor si fuese el caso. Ah, ok, gracias. Perfecto, muy buenas observaciones. Con respecto de las losas de fundación, que hasta cierto punto uno pudiese indirectamente indicar que es una zapata gigante, no es tan así porque la carga en una fundación tipo losa pues viene o se concentra en diferentes puntos a lo largo de toda el área o en toda el área del sistema. Contrario a lo que ocurre en un sistema de fundación con estas características, donde pues la carga se concentra en un punto o en un área mucho menor, pero en todo el segmento. En una losa, pues lo que vamos a tener son, esto es una cosa solo referencial, pero lo que vamos a tener son una serie de columnas que descansan o elementos de carga que descansan en el sistema de fundación. Regularmente van a tener sus paredes o sistemas de muros de contención, digamos, del subterráneo, en caso de que tengan los subterráneos, y unas losas de entrepiso que rigidizan completamente el sistema. Ahora, en relación a la losa misma, al sistema de fundación como tal, hay varias consideraciones que hay que tener presente y que hacen que uno elija, en algunos casos, ese sistema por sobre otros. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de excavación. Si tuviésemos una arena o un material, independiente que es arena, un material saturado 100% y nosotros hacemos una excavación, sacamos todo el material, ponemos los muros de contención y demás, y no pusiéramos absolutamente nada en el sistema y estuviese saturado, pues lo que va a pasar es que el agua pues, va a querer llegar a su posición original y todo pues, se va a inundar nuevamente, ¿no? Va a llegar hasta su nivel de agua tradicional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué cosas se generan en un sistema de fundación donde hay agua presente? Pues que nosotros necesitamos instalar en la mayoría de los casos un sistema de pozos que se le denominan punteras que buscan retirar el agua durante la fase de construcción principalmente. Entonces se instalan unas punteras, se genera un proceso de retiro de agua, empezamos a bombear el agua del sistema generando una depresión, o sea, digamos, diseño mi sistema para que no tenga ninguna presencia de agua bajo la fundación, genero toda la depresión de mi sistema y de ahí posteriormente empiezo el proceso de excavación. Entonces excavamos el material hasta una cierta profundidad que se defina, que es el D sub F, la profundidad del sello de fundación, se instala la losa, se instalan las losas del subterráneo, o sea, la losa de entrepiso, perdón, los muros de subterráneo, se empieza con la estructura hasta una cierta altura y en un momento determinado se cierra el sistema de rebajamiento de la napa y obviamente el agua va a querer llegar a su posición original. Esa generación del esfuerzo del agua sobre el sistema de fundación se le denomina la subpresión, que es la diferencia de altura del agua respecto del sistema de fundación va a generar que el agua entre al sistema. Si yo no tuviese una losa y tuviese solamente zapatas, esa presión del agua la tendría que asumir el radier. Y el radier pues va a tener una rigidez que no necesariamente va a soportar la presión de la altura del agua. Pensemos que en la zona hay diferentes proyectos que pueden tener el equivalente de presión del agua de unos 7 metros, 8 metros de agua. Entonces tiene una presión importante de esfuerzo en el sistema de fundación. Entonces una alternativa para solucionar esa situación es generar un sistema de losa de fundación que me ayuda a taponar la presencia o la subida de esa agua, generando sí una subpresión que tengo que contrarrestar y la contrarresto generando o incorporando una losa con la rigidez suficiente para soportarla. Y obviamente por tema hidráulico, pues la presión que se estaría generando sobre la losa pues es el equivalente de la altura de la columna de agua hasta el nivel del sello de fundación. O sea, en este caso sería el DW por el gamma del agua, eso en términos de esfuerzo,
o el dW por el gamma del agua por el área en términos de fuerza. O sea, sería la fuerza resultante que genera la presión del agua en la losa de fundación. Eso se le denomina subpresión. Esta presión ayuda, es una presión vertical ascendente, solo que debo de garantizar que no haya una presión demasiado excesiva porque me puede romper la losa. También puede generar que las fundaciones emerjan a la superficie si es que no tienen mucha estructura. Por ejemplo, la estructura de subterráneos de los estacionamientos de la plaza, de la plaza en diferentes lugares, pero para poner particularmente lo de la plaza de Viña, que hay una napa superficial, allí tenemos una napa muy superficial o superficial y no hay estructura. Por lo tanto, todo este contrapeso que hace la estructura a la presión del agua, pues no está, porque obviamente estamos a nivel de calle. Entonces, esa subpresión en muchos casos se tiene que contrarrestar con la instalación de un anclaje. Entonces, las losas en esos subterráneos vienen aquí con un juego de elementos de refuerzo complementario que básicamente lo que tienen es una carga T que ayuda, o que la sumatoria de todos esos T ayuda a contrarrestar toda la presión del agua. Claro, para un chiquito de presión no hay ningún lío, pero para una altura importante, en un área importante y sin sobrecarga, pues esta presión puede ser tan grande que los sistemas pueden emerger. Pasa con las fundaciones que se usan para los estanques de benzina subterráneos. Ahí estas fundaciones van amarradas con unos anclajes y el estanque de benzina no puede estar vacío más de un cierto nivel porque se puede generar obviamente una condición emergente, que es lo mismo también que puede ocurrir en una piscina cuando se vacía en el invierno y después llega la napa, la rompe y demás. Adelante, Diego. Profe, las losas, por ejemplo, con lo que dijo de los estacionamientos subterráneos y demás, suelen ser muy amplias. Y en ese caso, construir una losa completa, digamos, unida, es poco viable por el tema sísmico, digamos, porque no trabaja bien un elemento tan amplio. Entonces, en esos casos, ¿cómo se tratan las juntas o las uniones de las losas? Sí, eso es una gran pregunta práctica. Geotécnicamente, digamos, nosotros llegamos hasta la carga, hasta que esto debe de soportar y tiene que haber una losa que distribuya esa carga y punto, ¿cierto? Pero hay un tema funcional importante que es la posibilidad de filtraciones que se generen en la estructura. Entonces, claro, todas esas zonas de juntas se manejan pues con unos elementos químicos que me ayudan a sellar todo esto para evitar problemas de infiltración. Ahora, esos problemas, y me imagino que ustedes quizá los han visto, son muy complejos de solucionar, y lo digo lo han visto porque posiblemente cuando han entrado a algunos de esos subterráneos que menciono, ven que cuando hay una época invernal, el agua se sigue metiendo al subterráneo. De hecho, han pasado diferentes situaciones, ninguna, digamos, de que comprometa la estabilidad, pero sí que genera un problema al momento de hacer una recepción, porque puede haber infiltración en esos puntos. Entonces, lo que son las juntas de los muros del subterráneo, las juntas de la losa o eventualmente cuando se construyen estos sistemas de contención, los sistemas de contención acá, digamos laterales, que se usan con puntales, el puntal se deja instalado, la losa se instala posteriormente y esto se corta. Por lo que aquí también nuevamente se genera un punto de ingreso de agua. Entonces esto hay que taponarlo con un elemento químico y demás para generar todo ese sello de las juntas. Entonces efectivamente es un punto sensible, creo que para muchos casos está relativamente solucionado, pero para grandes presiones es un problema no menor desde el punto de vista funcional. Sí, justamente tenía esa duda porque me tocó hacer la práctica en un mall. ¿Ya? Y ahí tenían graves problemas, de hecho estaban constantemente con una bomba sacando agua porque independiente del tratamiento que lo pusieran, igual se les metía el agua y era por la parte de la dilatación de algunas Exacto. partes de la losa y temas así. Es muy, muy complejo. De hecho, en algunos casos les toca dejar casi que una bomba centina todo el tiempo puesta porque, o generar como un pozo de acumulación para ir sacando el agua. O sea, hay varias situaciones que se pueden dar que son muy complejas cuando las presiones son altas.
y particularmente en los subterráneos son un tema complejo, porque en el subterráneo ocurre otra cosa adicional, y es que nosotros muchas veces vemos el edificio así, nos lo ponen en el monito que va para arriba y demás, pero muchas veces el edificio es este y la zona de subterráneos realmente llega hasta acá, ¿cierto? O bueno, o hasta por acá, para los lados. Entonces, acá no está la losa de fundación operando como tal. Acá está un pavimento, digamos, que tiene una cierta losa y en esta zona sí que pueden haber también otros problemas adicionales con los temas de la supresión en esas estructuras. Entonces, claro, el tema del agua es un tema bien complejo desde el punto de vista funcional, y eso sin contar que acá tenemos otra situación que se puede generar de presiones sobre los muros del subterráneo. Entonces, ahí hay un aspecto operativo que puede ser muy complejo de manejar. Gracias. Perfecto. En el diseño de las fundaciones siempre hablamos de diferentes tipos de carga, y cuando preguntábamos hace un rato que cuál era uno de los outputs, nos decían la carga última, la carga esta. Ya vamos a empezar a desglosar esto de alguna manera, pero hay que partir con un concepto que es el de las cargas netas. La carga neta es básicamente la carga nueva que el suelo está recibiendo. Al yo excavar, hay una cantidad de material que saqué, y ese material o el peso correspondiente a ese material, el suelo ya lo conoce. Entonces, este material, pues yo, si pusiera una estructura que pesase igual que el material que saqué, pues en teoría el suelo no estaría recibiendo ninguna carga, o lo único que se generaría sería el asentamiento elástico producto de incorporar nuevamente la misma carga que saqué. Pero no sería nada más que eso, pues la carga sería cero. Entonces, matemáticamente, la carga neta es la carga que viene de la estructura menos el peso del suelo que saqué. O sea, la carga menos gamma de su F, si es que tengo todo el suelo, o sea, digamos, con un único gamma. Si no lo tengo con un único gamma, obviamente en la parte húmeda trabajo con gamma M, y en la parte saturada trabajo con gamma prima o gamma sumergido. Ahora, hay algo que habitualmente se comete de error cuando se hace este cálculo, y es que esta carga es la carga que proviene del equilibrio del sistema, Entonces, el equilibrio que hay en el sistema, pues es la carga aplicada, que sería el peso de la estructura más el peso de la fundación dividido su área, menos la subpresión, menos el U, porque aquí hay solamente un equilibrio físico, ¿cierto? Toda la carga que viene para abajo menos la carga que viene para arriba es realmente lo que está llegando acá. Entonces, este Q se le descuenta la subpresión y esto entra acá en este Q. Y teniendo esta carga aplicada Q, carga aplicada, esta es carga aplicada, le descuento el peso del suelo que hay allí, vuelvo insisto, M, gamma M en la zona húmeda, gamma prima en la zona saturada, si es que está saturada, y con eso obtengo la carga neta. La carga neta se usa, como indiqué hace un segundo, para determinar asentamientos y deformaciones en el material. Ese es su uso principal, asentamientos y deformación. Asentamientos, carga neta. La carga no tiene una dependencia para el cálculo de la capacidad de soporte del suelo. Entonces, ustedes van a calcular cuánto es la máxima carga que yo puedo imponer al sistema. Pues lo que quiero es justamente calcular la carga. Entonces, yo no uso la carga neta. No puedo usar la carga para saber cuánto el suelo resiste. No. La carga neta es una parte que vamos a usar cuando vamos a hacer la verificación o el diseño siguiendo el camino del asentamiento. Carga neta. Cuando se hacen los diseños... Sí, adelante. Pero si se ocupa el gamma prima, se Sebastián. refiere al gamma boyante, ¿cierto? El gamma prima es el Ya. gamma sumergido, gamma boyante. Claro, entonces se le restaría 2 veces la presión de poros. No, se la estaría restando solamente una vez. Lo que ocurre es que esta presión de poros proviene de la subpresión. Entonces yo a la carga, en el equilibrio de fuerzas que hay aquí involucrado, está el peso de la estructura y el peso que está generando el agua en condición ascendente.
Ahí es la única vez que lo resto. Lo que pasa es que yo no puedo, de hecho el gamma saturado prácticamente no se usa en ningún cálculo, porque lo que yo tengo que calcular es el peso o incorporar el peso de la estructura mineral del suelo. Y el peso de la estructura mineral solamente está presente acá en los gamas primas, ¿ya? En el gamma M, en el caso de tenerlo húmedo, y en el gamma prima. Entonces son descuentos por razones diferentes, pese a que matemáticamente uno pudiese indicar que representaría a que esto es el gamma total menos la presión de poros, pero realmente es por cosas diferentes. Es por el equilibrio físico que hay de la carga vertical descendente y la carga vertical ascendente que produce la subpresión. Ahí desconté el esfuerzo que genera el agua en el sistema y adicionalmente tengo que descontarle el peso de la estructura de mineral que saqué. Y entonces ahí en ese caso es donde uso el M y el prima. Ah, ya, gracias. Perfecto. Eso es una buena consulta porque es habitual uno crear esa confusión de como que hay una resta doble. Así que gracias por la consulta. En relación a los mecanismos de falla, vamos a hablar en primera instancia y siguiendo un poco la misma estructura que hemos tenido en el curso, de hablar del asentamiento el diseño por resistencia. Recuerden que la zapata la diseñamos por resistencia y por deformación. Vamos a partir por la parte de resistencia. Entonces, la resistencia, para evaluar su carga, debo de definir un mecanismo, o se define un mecanismo de falla. Recuerden que es diferente a que un suelo falle en un punto. Para poder yo decir que hay una falla del sistema, muro, talud o zapata, tiene que haber un mecanismo de falla, por lo cual hay una predefinición de ese mecanismo. Lo que se ha definido a partir de los trabajos de Terzaghi, Reisner y Plandal desde los años 30 es un mecanismo que está compuesto de 3 zonas. Una zona inmediatamente bajo la fundación, que es como un triángulo que está en condición elástica. Un segundo triángulo que empieza, una segunda zona que empieza a deformar o a generar el desplazamiento del suelo. Y una tercera zona como que soporta o contrarresta el desplazamiento que está imponiendo esta zona 1. Cuando yo garantizo que todas las zonas se produzcan o en una situación donde todas las zonas se produzcan, pues va a haber un mecanismo general de falla. Todo lo convencional, esta rotación completa, se va a producir. Obviamente, desde el punto de vista del diseño, no queremos que se produzca, ¿no? Entonces, cuando esto se produce, a esto se le denomina una falla general. Una falla general. Y la ecuación general de capacidad de soporte de Terzaghi se basa en esta premisa de falla. Sí, Diego, adelante. Profe, la zona, o sea, las zapatas adyacentes no hacen que esa zona o sea, no tienen influencia sobre esa zona. Completamente. Cuando yo tengo un sistema de fundación, que me imagino eso se refiere de haber tenido, digamos, otras zapatas acá en la secuencia, estas zonas pueden empezar a alterarse y entonces no generar un sistema de falla global y uno podría quedarse en un sistema de falla más local. Es decir, que no haya un mecanismo completo y empiece a restringir acá. Cuando yo tengo sistemas de fundación que empiezan a operar de esa manera, es posible que esos sistemas estén más controlados por el asentamiento que por la resistencia. Entonces, de acá nosotros vamos a sacar la carga de diseño por resistencia. Es posible que si en un sistema tengo algo que me ayude a contrarrestar las cargas en los laterales, entonces mi problema no sea por resistencia, sino que mi diseño va a estar controlado por la deformación. Entonces, efectivamente, cualquier cosa que me altere mi mecanismo de falla, para bien o para mal, tiene una afectación en esa carga, pero yo finalmente debo de seleccionar la carga que operativamente me condicione el diseño. Profe, gracias. Perfecto. Profe, Sí, adelante. que usted habló de falla global y falla local. ¿Qué es preferible cuando estamos como diseñando llegar a una falla local que una falla global, verdad? ¿O no? ¿O no es Sí, así? eso es una muy buena pregunta porque aquí los conceptos de falla global, general y la de punzonamiento como que nos llevan a querer buscar que se genere una u otra. Justamente dicen, no, yo creo que es mejor que se genere esta o esto otro, pero realmente no cumplen ese objetivo.
porque no es como que yo pretenda que se use, que se genere una mejor que otra, sino más bien es tomar conocimiento de que si el suelo está en determinadas condiciones, puede experimentar este tipo de falla o este tipo de falla. ¿Por qué menciono esto? Porque las fallas locales, estas fallas digamos, que se quedan en el camino, que no alcanzan a generar completamente todo el mecanismo, se producen en suelos de densidad intermedia o media a baja, o en suelos de preconsolidación media a baja. Entonces yo podría decir, yo prefiero que no esté el mecanismo completo, pero si no se genera el mecanismo completo, quiere decir que no estoy en un suelo muy denso, estoy en un suelo de resistencia media. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decir, no, yo prefiero estar en un mecanismo de falla general, porque ese mecanismo es el que se produce en un suelo muy denso, y yo prefiero tener un suelo muy denso. Entonces, desde esa mirada, yo diría, bueno, que sea general, porque siempre voy a tener mayor resistencia. Pero esto no persigue esto. Eso lo que persigue más bien es evaluar cuál es el procedimiento o el mecanismo que se está generando. ¿Por qué? Porque finalmente, en las situaciones donde puede haber una falla general, es posible que el control del diseño, al tener esto una resistencia muy alta, esté controlado más bien por el asentamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estamos diseñando, yo impongo un asentamiento y digo, ¿con qué nivel de carga se garantiza ese asentamiento mínimo? Es posible que ese nivel de carga, para garantizar ese asentamiento, al ser un asentamiento muy pequeñito, también sea un nivel de carga pequeño. Y el nivel de carga que estamos registrando por la falla general, al ser un suelo muy denso, entonces sea un nivel de carga muy alto. Entonces, lo que a mí me interesa más bien es determinar cuál es la menor carga dentro de todas las alternativas posibles, y esa entregarla como carga de diseño. Por lo que no necesariamente me inclinaría por la general o por la local. Debo de analizar en conjunto y con eso sacar la carga. Ahora, aprovechando su consulta, no así ocurre con la de punzonamiento. La falla de punzonamiento que se genera, o de punching, que se genera en suelos sueltos o muy blandos, es una falla donde prácticamente la fundación como que se mete en el terreno debido a que el material es muy suelto o de muy baja densidad. Entonces, esta falla sí que se quiere evitar a toda costa, porque si el suelo está muy suelto y adicionalmente está saturado, puede haber problemas de licuación. En zonas sísmicas, si el suelo está muy malo, es posible que tenga, y sea fino, es posible que también tenga temas de amplificación. Entonces, la falla de punzonamiento es una falla que en países sísmicos, pues no deberíamos de ni siquiera contemplarla. Es decir, si el suelo está afecto a una falla de este estilo, tengo que hacer alguna clase de mejoramiento o cambio para garantizar que efectivamente no haya ningún problema adicional. Entonces, esta falla es una falla que acuñamos más a temas de tipo dinámico, y nosotros en lo habitual nos movemos entre la general y la falla local. ¿Alguna pregunta? Para la evaluación de esas condiciones o esas diferencias que se pueden dar entre una falla local y una falla general, el primer punto, bueno, incluso el funcionamiento, el primer punto es identificar o tener algún criterio para establecer si la falla local o la general es la que se está produciendo. Particularmente para suelos granulares, BESIC entregó esta propuesta que sigue apareciendo en textos hasta la fecha. Empecé a hacer una propuesta del año 67, donde en función de la densidad relativa del suelo, en este caso de la arena, y la profundidad relativa, es decir, la relación D o D sub F partido por el ancho de la fundación, yo puedo entrar con la densidad relativa, cortar la profundidad y decir, ya, yo tengo una falla de corte por falla local, o tengo una falla de corte de tipo general, y ahí entonces empiezo a decidir cómo continúo con mi diseño. Su recomendación para indirectamente considerar el hecho de que este tipo de falla tiene amarrado más un tema de deformación, porque aquí esto va a tener, al ser un suelo más blando, más deformación, es generar una reducción de los parámetros de resistencia al corte. Entonces, bajo ese caso, lo que sugiere BESIC
es que todos los parámetros que posteriormente se vayan a incorporar en las ecuaciones se reduzcan una cantidad si es que la falla es de tipo local. Entonces, él trabaja con un phi asterisco y un c asterisco cuando hay falla local. Entonces dice, ya, si me indicó que tengo falla local, entonces calculo el phi asterisco y el c asterisco, y esos son los que posteriormente vamos a usar en una serie de factores de cálculo para la capacidad de soporte del suelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿cuándo se usaba phi asterisco y c asterisco? La recomendación del phi asterisco y el c asterisco la hace BESIC para suelos para fundaciones que puedan tener falla local. Ya, ok, gracias. Perfecto. Profe, ¿Sí? no me quedó claro por qué se usa la reducción cuando es falla local. Sí. Lo que dice BESIC es que en la falla general, al tener todo el mecanismo completo y al ser un suelo de alta rigidez, entonces yo voy con una cierta rigidez, llego a un punto de falla, corto, y ahí las ecuaciones y todo lo que vamos a ver posteriormente se satisface por completo. El material es muy cercano a tener rigidez absoluta y aquí no tengo ningún tema. Lo que dice BESIC es, si yo quiero usar las mismas ecuaciones de capacidad de soporte de la condición rígida, sabiendo que los suelos blandos quizá van a tener un problema de deformación más que de resistencia, porque si comparo con la fundación general, si esto está muy rígido, yo puedo garantizar que esto falle completo hasta acá y la superficie llegue hasta acá. Pero si esto es más blando o más suelto, la superficie de falla se empieza a generar, pero quizá yo no alcanzo a movilizar completamente todo el suelo hasta la superficie. Esto se va a ir como metiendo, sin que necesariamente aflore la falla completamente hasta la superficie. Es decir, se va a generar un mecanismo de falla local en esta zona, sí, y básicamente va a haber un problema más de deformación, de asentamiento, más que de resistencia de manera directa. Entonces lo que él dice es ya, como la superficie de falla no se alcanzó a generar, es decir, yo me quedé como antes de llegar a la máxima posibilidad de resistencia, entonces una propuesta de BESIC es decir, bueno, lo que yo vaya a usar, reduzcámoslo a alguna cantidad. Esos 2/3 salen de la manga. Él mismo lo indica en el artículo original, solo que de alguna manera quedó acuñado y se sigue incorporando en los diferentes parámetros de diseño. Dicen, reduzcamos una cierta cantidad, entre otras cosas, eso era una propuesta original de Terzaghi, reducir una cantidad los parámetros de resistencia para que entonces mi carga por capacidad de soporte ante falla local sea menor, dado que la superficie de falla no se puede generar completamente. Ese es el argumento que usa BESIC para generar esa reducción de los parámetros de resistencia. Ah, ya, profe. Ahí comprendo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Tengo una pregunta de participación acá y procedemos con el control.